Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de la semana, que va a ser la última. Lo que vamos a realizar hoy día es un ejercicio de flujo de caja. Vamos a evaluar un proyecto, dado ciertos supuestos. Y esto es parte de lo que va a ser el certamen final, certamen número 3. Y el control 3 va a quedar pendiente, no lo vamos a realizar el día de hoy. Y va a ser la misma nota que el de certamen, ¿ya? Que es la próxima semana, ¿ya? Así que con eso terminaríamos el curso y vamos a ver entonces una evaluación de un proyecto y yo espero que el tutor también el día de mañana pueda realizar algún ejercicio de evaluación. Y voy a compartir mi pantalla, si es que se cae, por favor, me lo tienen que indicar. Bien, entonces miren. Dice así, un amigo agrónomo le plantea realizar un negocio de exportación de productos no tradicionales de manera de aprovechar las oportunidades presentadas por los tratados de libre comercio. Su amigo le propone exportar un fruto llamado trufa, sobre el cual él desarrolló su tesis, por lo que cuenta con todos los antecedentes técnicos. Sin embargo, él no tiene idea sobre cómo determinar si es económicamente factible desarrollarlo, por lo cual lo hace parte del proyecto y le entrega la siguiente información. Entonces, fíjense que acá hay inversiones, un sistema de riego, una maquinaria agrícola, equipos de oficina, con un valor total de $7.300, y aquí tenemos la vida útil de cada uno de esos activos. Después nos entregan una serie de información, dice, el terreno para realizar la plantación de este producto tiene un costo de $3.000. Además, estima que será necesario contar con un capital de trabajo de $1.500. Para financiar el proyecto, usted consigue un préstamo a través de un crédito bancario a una tasa del 22% anual, pagadera en 3 cuotas anuales por un 75% del valor de los activos depreciables. Entonces, recuerden que los activos depreciables, en nuestro ejemplo, serían estos 3 que están acá. El sistema de riego, maquinaria agrícola, equipos de oficina, porque los terrenos no son depreciables. Por lo tanto, nos van a financiar el 75% de este valor, ¿ya? Ese es el préstamo que nos van a hacer. Luego nos dan más información. Los costos de producción se estiman en $2.000 durante el primer año y se espera que aumenten a una tasa del 10% por año. El tamaño se estima que se pueden tener ingresos por $7.000 el primer año con aumentos de 60 por año. Existen egresos no operacionales por $2.000 para toda la vida del proyecto. El proyecto se evalúa en un periodo de 4 años. Y además, al finalizar el proyecto, es posible vender los activos, sistema de riego, maquinaria agrícola y equipos de oficina, a un valor total de $4.000 y el terreno a un valor de $5.000. Y además nos dicen que la tasa alternativa para evaluar el proyecto es del 12%. Ese es el costo de oportunidad del inversionista. Y nos piden hacer el flujo para 4 años y calcular VAN y TIR. Y finalmente nos preguntan si recomendaríamos la realización del proyecto. Entonces, frente a una evaluación económica, siempre vamos a tener acceso a la información de inversiones, vamos a tener datos también de ingresos y datos de egresos. Y eso hay que llevarlo al flujo de caja que nosotros hemos venido acá trabajando. Entonces, acá. Fue mucho, pero un poquito. Este es el flujo que nosotros hemos estado trabajando. Acá recuerden, tenemos los signos y acá tenemos las temáticas, que es lo que necesitamos identificar. Tenemos ingresos, costos de producción, gastos administrativos, ingresos no operacionales, egresos no operacionales, depreciación, pago de interés frente a un crédito. Pues tenemos el pago tenemos los días antes de impuestos, pago de impuestos, siempre y cuando
sea positiva la utilidad antes de impuestos. Si es negativa, no se paga impuesto. Después tenemos que sumar la depreciación, restamos amortización del crédito y tenemos el concepto de recuperación de capital de trabajo. Esto nos da el flujo operacional. Y luego tenemos las inversiones depreciables, las no depreciables, el capital de trabajo, inversiones en intangibles, si es que existe, y financiamiento. ¿Ya? Este es un flujo estándar. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos estándar que tiene? Entonces, cuando comenzamos la construcción, lo primero siempre son las inversiones. ¿Ya? Vamos a identificar cuáles son nuestras inversiones. Entonces, ¿qué tenemos? Acá, voy a agarrar este cuadrito. Estas son las inversiones depreciables, ¿ya? Que irían acá. Inversiones depreciables, 7.300. Nos dicen además que hay que comprar un terreno que tiene un costo de $3.000. El terreno sería la inversión no depreciable. Y tenemos capital de trabajo estimado. Voy a ir marcando con rojo. Tenemos eso. Ya tomamos estos datos. Y tenemos el capital de trabajo por 1.500. Entonces, acá tengo 1.500. Y automáticamente, donde dice recuperación del capital de trabajo, tengo que anotar esos 1.500. Eso es lo primero con respecto al flujo de caja. Comenzamos siempre por las inversiones. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Una vez que identificamos las inversiones, vamos a ver si nos van a financiar. Y acá nos dicen que nos van a financiar el 75% del valor de los activos depreciables. ¿Ya? Por lo tanto, le vamos a sacar el 75% de ese valor a un crédito en 3 cuotas y a una tasa del 22% anual. Entonces, estos son los inversiones depreciables. El 75% de ese valor va a ser igual a esos 7.300 por el 75%, ¿ya? Por 0,75. Por lo tanto, eso es lo que van a financiar, 5.475. Ese va a ser el monto del crédito. Y a 3 años, ¿cierto? N a 3 años, la tasa de interés del 22%. ¿Ya? Esos son los datos del crédito. 5.475 en 3 cuotas a una tasa de interés del 22%. Por lo tanto, hay que hacer la tabla de amortización del crédito. Entonces sabemos que acá tenemos un principal, amortización, interés y cuota. Acá está el año 1, 2, 3. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la cuota con esta fórmula. La fórmula de anualidad, nosotros calculamos la cuota, que va a ser el valor presente, 5.475 multiplicado por I, donde I es 22% y el N es 3. ¿Ya? Ese cálculo no lo voy a hacer a mano, ustedes lo tienen que hacer con calculadora. Yo lo voy a hacer acá con una función que se llama pago, para hacerlo mucho más rápido.
esta función que se llama pago, hay que colocar estos tres parámetros. Nos piden la tasa, que es el 22%, el número de periodo son 3, y el valor al presente, el valor actual, se coloca un signo negativo y se coloca el valor del préstamo. Y con eso yo tengo la cuota, ¿ya? Que sería 2006,81, que viene desde acá, ¿ya? Esta es la fórmula que nosotros hemos trabajado en el curso y que en Excel se llama función pago. Y luego hago la descomposición. Para el interés de la cuota es el valor principal multiplicado por tasa de interés. La amortización es cuota menos interés. El principal es el principal anterior menos la amortización, ¿ya? Para eso ustedes lo hacen para cada uno de los años y aquí finalmente van a llegar a un valor de 0. ¿Ya? Este es el cuadro de amortización que fue evaluado en certamen 2, creo. ¿Ya? Ahora, esto, y ahora tiene sentido el por qué realizamos esto, porque en nuestro flujo, lo que es interés se va a ir acá, a partir del año 1. Y lo que es amortización va a estar acá abajo. Entonces, fíjense que el interés es un escudo fiscal, porque cuando yo calculo la utilidad antes de impuesto, ¿ya? Me permite que esta base imponible, ¿ya?, sea menor. Entonces, el interés me ayuda a reducir esa base imponible. Entonces, acá tengo interés año 1, 1.205. Aquí tengo el segundo año. El tercer año, 483. Ahí tengo el interés. Y por este otro lado, tengo la amortización. Amortización año 1, año 2, y año 3. ¿Ya? Ahí tengo los 3 años de interés y amortización. ¿Ya? Y acá tengo que anotar cuánto nos prestaron, cuál fue el financiamiento. Y el financiamiento fue 5.475. ¿Ya? Entonces yo tengo el préstamo y aquí tengo cómo se paga. Interés y amortización. Entonces, ahora que ya tengo identificado todas las inversiones y el financiamiento, calculo lo que llamamos flujo neto de caja. Entonces, nos fijamos acá en los signos. Tengo menos inversión depreciable, menos inversión no depreciable, menos capital de trabajo, menos inversiones en intangibles, más financiamiento. Fíjense que aquí están los signos, menos, 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 más. Y eso me genera un valor negativo. Déjenme ver, este es con negativo. Ahí. 11. Me da un flujo de caja de menos 6.325. ¿Ya? Menos 6.325. Bien. Ahora, acá está las inversiones depreciables y aquí tengo la vida útil. Entonces, si yo hago este cuadro de depreciación, fíjense, esto va a quedar así. El activo 1, ya que es el sistema de riego, se deprecia en 10 años. Por lo tanto, recuerden, depreciación es el valor del activo dividido por la vida útil, que en este caso son 10 años. Por lo tanto, año a año, esto se va depreciando. ¿Qué pasó acá?
se va depreciando. No, me equivoqué en algo. Ahí está. 330 por año, ¿ya? Valor del activo dividido por vida útil. El segundo activo va a ser el valor del activo 2.500 dividido por 5, y ese solamente se deprecia 5 años, hasta acá. Y el último se va a depreciar por 4 años. Por lo tanto, se deprecia hasta el año 4. ¿Ya? Entonces, el primero se deprecia a 10, el segundo a 5 y el último se deprecia a 4. Por lo tanto, si yo hago la suma, ¿ya? Si yo hago la suma acá, tengo la depreciación por año. Voy a sumar. Y esta que está acá sería la depreciación por año. Pero nosotros tenemos 4 años nomás en este flujo. Recuerden que el flujo se evalúa a 4 años, por lo tanto yo solamente voy a utilizar esa que está ahí. ¿Ya? Si se dan cuenta, es 1.205 por año. Esta es la depreciación total, 1.205. Entonces aquí donde dice depreciación, es ese valor, hasta el año 4. Y esa depreciación también va acá. Va arriba y también va acá abajo, se replica. Todo esto que está acá, todo eso que está ahí, se le llama el valor residual, ¿ya? El valor residual. En este caso, valor residual es de 2.480. Entonces ocurre que a veces cuando no entregan información de venta, aquí hay un supuesto que nos dicen que los activos se van a vender, pero cuando no nos dan esa información, yo puedo usar el supuesto de que los activos, porque hay algunos que todavía tienen vida útil y tienen esta depreciación, yo lo puedo utilizar como valor venta, ¿ya? Si a mí nadie me dice que estos activos se van a vender, yo puedo usar el supuesto de que estos activos se van a vender a valor libre, ¿ya? O valor residual. Valor residual. Hablemos de valor libre. Hablemos de valor libre, ¿ya? Es lo que no se alcanzó a depreciar. Pero acá nosotros hay un supuesto que dice que al finalizar el proyecto es posible vender los activos, sistema de riego, máquina agrícola y equipos de oficina, a un valor de $4.000 y el terreno a un valor de $5.000. Entonces ya nos están diciendo que los activos depreciables los podemos vender en $4.000. Si no nos hubiesen dicho eso, yo hubiese podido decir que los podía vender en 2.480. ¿Ya? Hay un ingreso ahí que lo vamos a dejar al tiro. Hay un ingreso ahí no operacional, que es la venta de activos, que dijimos va a ser igual a $4.000 más $5.000. Ese es un supuesto de venta de activos. ¿Ya? $9.000. Ya. Bien, estamos entonces con la depreciación. ¿Ya? Tenemos la depreciación, tenemos la amortización, tenemos los intereses. Entonces lo que vamos a ver ahora son las ventas. ¿Cuál es la proyección de ventas? Entonces nos dicen acá que se estiman ingresos por $7.000 el primer año con aumentos del 60% por año. Entonces tengo primer año 7.000 y estas año a año van a crecer un 60%. Por lo tanto lo multiplico por 1,6. Significa que esto está creciendo a un 60%. Ahí tenemos ventas. Y luego tenemos costos de producción que comienzan en $2.000 el primer año y se espera aumenten a una tasa del 10%. Entonces tengo
$2.000 el primer año, y estas van a crecer a tasas del 10%, por lo tanto multiplico por 1.1. Ahí tengo los costos de producción. Y la utilidad bruta, fíjense que es ingreso menos costo de producción. Así que podemos sacar utilidad bruta. Ahí tenemos utilidad bruta. ¿Ya? Después nos dicen acá que los egresos no operacionales se estiman en $2.000 por año para toda la vida del proyecto. Es decir, hay unos egresos no operacionales de $2.000 para todo el proyecto. Por lo tanto, coloco esos $2.000 para todo el proyecto. El proyecto se evalúa en 4 años y nos dicen que la tasa impositiva es del 27% y la tasa alternativa de un 12%. Por lo tanto, ya tenemos toda la información para poder hacer nuestros cálculos. Fíjense, utilidad antes de impuesto, esto va a ser la utilidad bruta menos los gastos administrativos, más los ingresos no operacionales, menos los egresos no operacionales, menos la depreciación, menos interés. Eso para cada uno de los años. Luego tengo que calcular el 27% de impuestos. Por lo tanto, este valor lo multiplico por 0,27. Ahí lo tengo. Y la utilidad después de impuesto es utilidad antes de impuesto menos ese pago de impuesto para todos los años. Fíjense que esto que yo tengo acá en color es porque es un subtotal. Entonces, cuando aquí yo calculo flujo de caja operacional, tomo este que está acá, que es la utilidad después de impuestos, y voy a sumar, en este caso, depreciación, resto amortización, y le sumo capital de trabajo. Entonces tengo utilidad después de impuestos, más depreciación, menos amortización, más recuperación del capital de trabajo. Y eso lo copio para el lado. Y finalmente, fíjense que acá no tengo más información. Entonces, el flujo de caja, neto de caja, sería el flujo de caja operacional, menos inversiones no depreciables, menos capital de trabajo, menos inversiones en intangibles, más financiamiento. Y eso lo copio. Y si quiero, calculo el flujo acumulado neto, que parte con ese valor negativo, y luego le va sumando los flujos año por año. Hasta que en el año 3 comienzan a ser positivos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el flujo. Vean la estructura del flujo. Tenemos las inversiones con el financiamiento. Cuando identificamos el capital de trabajo, sabemos que tenemos que considerar la recuperación. Después registramos el crédito, por ese valor de 5.475, donde teníamos los intereses, disculpen, sí, acá, intereses, y por este otro lado la amortización. ¿Ya? Tenemos supuestos de venta, supuestos de costos. Con eso sacamos utilidad bruta. Después nos dieron un dato ahí de ventas. Nos dijeron que íbamos a vender los activos y el terreno al final del periodo por $4.000 más $5.000, ¿ya? $9.000. Nos dieron información de los datos no operacionales, de depreciación. Lo calculamos acá, ¿cierto? Calculamos aquí la depreciación. Y con eso pudimos sacar la utilidad antes de impuesto, la utilidad después de impuesto y los flujos de caja operacional. ¿Qué viene ahora? Sacar los indicadores económicos, Vanity. ¿Ya?
IT. Entonces, el VAN sabemos que es la sumatoria, ¿ya?, de cada flujo de caja, desde I igual 1 a 4 en nuestro ejemplo, de cada flujo de caja dividido por 1 más tasa de interés elevado a I, menos la inversión inicial, ¿ya? Ese es el VAN. Entonces, cada flujo, estos que están acá, en el flujo neto de caja, desde el 1 al 4, van descontados por 1 más tasa de interés elevado a I. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Eso nos va a quedar, cada uno de los flujos va a ser, el VAN va a ser igual 160 dividido por 1 más la tasa de descuento, que es el 12%, elevado a 1, más el segundo flujo, 2.992, dividido por 1 más tasa de interés, elevado a 2, más 7.630, dividido por 1 más tasa de interés, elevado a 3, más 25.923, dividido por 1 más tasa de interés, elevado a 4, y finalmente le restamos la inversión, que son 6.323, o sea, 6.325. Ese es el VAN, ¿ya? Hay que calcularlo. Entonces, tendríamos que tomar cada uno de esos números, ¿ya?, y sumarlos y finalmente restarle la inversión. Si es mayor que 0, el proyecto es viable económicamente. Si es igual a 0, el proyecto es indiferente. Eso significa que su rentabilidad es igual al costo de oportunidad del inversionista. Y si el VAN es menor que 0, significa que el proyecto no es viable económicamente, ¿ya? Ese valor, si ustedes lo calculan, porque el día de la prueba lo van a tener que calcular de esta manera, con esta fórmula, lo van a tener que calcular a mano. El resultado de eso yo se los voy a dar, pero ustedes lo tienen que hacer de manera manual, ¿ya? No pueden utilizar Excel. Ese es el valor del VAN, ¿ya? Tienen que calcularlo ustedes y les va a dar eso que está ahí, ¿ya? El VAN es 18.107,97, por lo tanto, el proyecto es viable económicamente. La tasa interna de retorno, que es la TIR, esa no se puede calcular con calculadora. Hacerlo con calculadora científica o utilizar una planilla de Excel. Pero en estricto rigor, la TIR, la tasa interna de retorno, lo que hace es que esto que está acá arriba, ¿ya?, todos estos números, lo iguala a 0, toda esta suma que está acá lo iguala a 0, es decir, el VAN lo iguala a 0, y la incógnita pasa a ser la tasa de interés. Entonces la pregunta es, ¿qué tasa de interés hace que el VAN sea igual a 0? ¿Ya? Eso no se lo voy a preguntar en la prueba porque no lo pueden hacer con calculadora científica, tiene que ser financiera. Pero yo les voy a entregar el resultado solamente para saber cuál es la tasa que hace, que yo reemplazo aquí donde dice 0,12, que hace que el VAN sea 0. Eso lo puedo hacer con la función TIR. Y eso es un 66%. ¿Qué significa? Que si yo reemplazo, es 66,52. Si yo reemplazo ese 65,52 a 0,12, ejemplo, vamos a hacer algo. Si yo calculo el VAN y en vez de usar la tasa del 12%, utilizo la tasa del 65,52,
el VAN me da cercano a cero. ¿Ya? 51,83. ¿Ya? Sí. La TIR, en el fondo lo que me dice es cuál es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la interpretación? Que la TIR sea 65%, significa que este es un proyecto rentable. Recuerden que aquí la tasa de descuento es del 12%. Entonces, que el VAN, disculpen, que la TIR sea lo voy a dejar con solamente un decimal, que la TIR sea de un 65,5, significa que el proyecto es más rentable que la tasa de descuento, que era solamente un 12. ¿Ya? La TIR me entrega la rentabilidad del proyecto. Entonces, la TIR no se la voy a preguntar para que lo calculen, porque no lo pueden hacer, pero sí el VAN. ¿Ya? Sí el VAN lo pueden hacer con esta formulita. ¿Ya? Entonces, ¿qué se les pide a ustedes el día del certamen? ¿Ya? Que también va a valer la nota del control en la parte del flujo de caja. En un certamen, esto que está acá, que es la estructura del flujo de caja, lo deben tener hecho en una hoja, ¿ya? En una hoja cuaderno, en una hoja de carta, donde ustedes quieran, pero lo tienen que tener hecho a mano, ¿ya? Tienen que tener hecho a mano todo esto, no pueden utilizar una planilla Excel en este curso, esto lo tienen que tener en papel. Y todos los datos, ¿ya? Y los cálculos que ustedes realizan me los tienen que presentar en la hoja, ¿ya? En una hoja de cuaderno. Esa es la manera de presentar el flujo de caja. Eso lo tienen que realizar de manera manual. Mi recomendación es que al inicio del certamen ustedes ya tengan preparada esta tablita, ya tengan preparado todos estos conceptos que están aquí, ¿ya? Porque eso no cambia. Lo que va a cambiar solamente es la información del flujo de caja. ¿Ya? ¿Dudas a partir de lo que hemos visto? Yo una consulta, Digan. al tener el flujo de caja con los 4 años también, ¿cómo sale en el ejemplo? ¿O con más años? Ya, en el certamen podrían ser 4 o podrían ser 3. ¿Ya? Ya, Recomendación, manténlo a 4. ¿Ya? Es decir, ustedes lleguen así. ¿Ya? ya, Pero es está bien. posible que en el certamen solamente existan 3, ¿ya? Para que no sea tanto cálculo. Pero lleguen con este formato, lleguen con esto así. ¿Ya? Ténganlo preparado. También cuando hagan el cálculo de la cuota, también recuerden utilizar esta fórmula. Tienen que usar ustedes la fórmula que hemos visto durante el curso para el cálculo de la anualidad. ¿Ya? Entonces, la estructura recomendada siempre es comenzar por las inversiones, ver el financiamiento, abrir el cuadro de amortización, ¿cierto? Amortización, interés, tener claro las depreciaciones y eso se va al flujo. Identificar cuáles son los ingresos, cuáles son los costos, ver si es que hay alguna venta al final del proyecto y reflejarlo. Y lo que no se les puede olvidar es el capital de trabajo. Cuando ustedes tienen el valor del capital de trabajo, tienen que colocarlo aquí, recuperación del capital de trabajo. Entonces, en certamen nosotros vimos cómo calcular el capital de trabajo con la técnica del déficit máximo acumulado. ¿Ya? Eso entra. ¿Ya? Revisémoslo ahora. Esto creo que está en semana 12. Mm, 13. Estoy en otro curso. Ya. En la semana 12 está cómo se calcula el capital de trabajo. Eso entra en certamen. ¿Ya? Cómo calcular el capital de trabajo y hay un ejemplo para que lo puedan revisar. Ya, en semana 11 fue
el certamen. En semana 12 no tuvimos clases. Semana 13 alcanzamos a ver el flujo de caja, ¿cierto? Alcanzamos a ver claro, alcanzamos a ver la primera estructura de un flujo de caja y vimos que se le llama proyecto puro cuando un proyecto no tiene financiamiento, ¿ya? Le llamamos proyecto puro, y proyecto financiado cuando tenemos financiamiento, ¿ya? Y aquí está el ejemplo del déficit máximo acumulado que tienen que estudiarlo. Este que está acá es un proyecto financiado, ¿cierto? Y voy a hacer el flujo puro. ¿Ya? Vamos a hacer el flujo puro. Entonces, para ver la diferencia, este es flujo puro. El flujo puro, voy a sacar esto que está acá. El flujo puro no tiene financiamiento, ¿ya? No tiene financiamiento, por lo tanto, eso va en cero. Y al no tener financiamiento, tampoco existe la amortización y tampoco existe el pago de interés. ¿Ya? Este proyecto puro, al no tener financiamiento, la inversión es mucho más alta, ¿cierto? 11.008 porque aquí ya no nos aportan. Pero fíjense que el BAN, un proyecto puro, o sea, no, la TIR. La TIR es 50,6 y en el proyecto financiado es mayor, es 65,5. ¿Qué ocurre? Que en un proyecto financiado es más rentable porque tenemos un escudo fiscal que es el interés. Entonces, al pagar intereses tenemos menor base imponible, es decir, pagamos menos impuestos. Y eso nos permite que la rentabilidad sea mayor en los proyectos financiados. Un proyecto financiado siempre tiene una utilidad, o sea, una rentabilidad mayor, pero no significa que eso sea mejor, porque la rentabilidad finalmente es compartida entre el dueño del proyecto y el financista. ¿Ya? La rentabilidad no es solamente del dueño, sino que parte de ese negocio corresponde al pago que hay que hacerle al que nos financie. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Este era el proyecto financiado, y si en el certamen se les pide por el proyecto puro, tienen que sacar el financiamiento. Ese es el proyecto puro. Entonces, aquí lo voy a poner. Flujo financiado. Y esto lo vamos a sacar. Esto también lo vamos a sacar de acá. Y esto lo vamos a guardar. Clase semana número 14. Bien, vamos a dejar hasta aquí la parte teórica de la construcción y evaluación de un proyecto de inversión.